La pedagogía será siempre un enfoque teórico que alimenta la práctica profesional del profesor, pero que al mismo tiempo la ilumina para construir nuevos proyectos de desarrollo integral. La pedagogía, vamos a estudiar hoy todo lo que se refiere a los modelos pedagógicos y para ello contaremos con el brillante educador colombiano Julián de Zuviría con su obra Los modelos pedagógicos, quien no solamente en este libro, sino en otros nos brinda un enfoque desde lo que él llama la pedagogía dialogante sobre cómo debe estructurarse la educación y los retos que tiene la enseñanza en el mundo. De igual forma, contaremos con el docente sanmarquino Kenneth Delgado Santagarea, quien, entre otras obras, hace poco ha publicado Historia de la Educación, que nos servirá también para las reflexiones en esta parte de los modelos pedagógicos. Y ni hablar de un pensador crítico canadiense, Peter McLaren, que desde el enfoque de la pedagogía crítica hace algunas contribuciones a cómo debe trabajarse en el campo educativo, los retos que tiene la práctica educativa y los retos que tiene también el profesor, el docente en estos años. Claro, todos ellos bajo la luz de Paulo Freire, pedagogo brasileño, que entre otras sus obras, Pedagogía del Oprimido, concentra su pensamiento que dura hasta la fecha y que ilumina a muchos educadores de Latinoamérica y del mundo. Serán nuestros referentes teóricos en esta parte del curso de modelos pedagógicos. Recordemos que el propósito general de nuestra materia, pedagogía, es que ustedes puedan tomar una postura de análisis, de comprensión acerca del fenómeno educativo y hacerlo desde los enfoques pedagógicos contemporáneos, viendo todos los modelos, las corrientes, las tendencias, y de esa forma poder entender y comprender todos los fenómenos educativos en un contexto de cambios, en un contexto global, en un contexto en que las realidades son distintas. Es el propósito final de nuestra materia. Y en esta parte del curso, en la segunda unidad, buscamos básicamente analizar los modelos pedagógicos a partir de la educación comparada, de tal forma que tengamos una postura crítico-reflexiva sobre los grandes temas de la educación actual. Y para este propósito, la evidencia que prueba que ustedes han logrado la competencia es que elaboren un ensayo sobre los modelos pedagógicos y la educación comparada, que van a ser argumentados en un seminario virtual que vamos a tener dentro de un mes aproximadamente, en la que se va a compartir lo que ustedes han logrado indagar, explorar, leer, reflexionar. Nuestro capítulo 2 comprende varios temas. Nos vamos a ocupar del tema número 8, modelos pedagógicos contemporáneos. Prácticamente resume esta parte en la idea de que el modelo pedagógico se constituye a partir del ideal del hombre y de la mujer que la sociedad requiere. Para ello planifica un tipo de educación a ser impartida en las instituciones. El modelo pedagógico tiene que ver mucho con la perspectiva que tenemos de sociedad y de humanidad. Y es a partir de estos conceptos que aterriza en una práctica concreta, la práctica educativa. En realidad, nuestro capítulo 2 está estructurado en tres grandes temas. Primero, los modelos pedagógicos contemporáneos, que los podríamos dividir en tres: tradicional, activismo y la pedagogía crítica, con sus variantes, con sus aspectos singulares. Por otro lado, el tema de la educación comparada, que es uno de los enfoques, incluso una de las disciplinas de la pedagogía. Y finalmente, los temas actuales de la modernidad, como es el TIC, la educación basada en competencias, atravesado con todo lo que se ha venido a llamar el constructivismo pedagógico y las teorías emergentes del aprendizaje. Empecemos entonces los modelos pedagógicos contemporáneos. La primera gran pregunta es ¿qué es un modelo? Y automáticamente nos hace recuerdo a los modelos de los carros, distintas formas, tamaños, disposiciones, ventajas, desventajas, colores, etcétera, que ha correspondido incluso a épocas históricas en las que se han fabricado estos modelos. También tenemos los modelos de celular, desde los más grandes hasta los más pequeños, y los más pequeños con funciones cada vez nuevas y distintas. Es el concepto típico que tenemos de modelo. Pero si revisamos la gran literatura clásica sobre los diccionarios, dice que el modelo es un punto de referencia para ser imitado.
A partir de este concepto de punto de referencia para ser reproducido es que se habla de modelo. Algunos también le dicen que es una forma que se propone y que debe ser seguido en la ejecución de algo. También hablamos de modelo en términos de persona. Un modelo es esta persona que hay que seguir, debe ser imitada, porque es un paradigma, un referente para muchas personas. Y ya también hablando en el plano teórico, se dice que es una representación pequeña de alguna cosa, de que salen modelos arquitectónicos, algo pequeño que después es construido en algo grande. Entonces, fíjense cómo el modelo simplifica las cosas más esenciales de una realidad, ¿no es cierto?, que va a permitir hacer una simulación y por lo tanto predecir si va a ir bien o no va a ir bien, o ver las limitaciones en esta estructura que ha sido creada de manera específica. Algunos también llaman que el modelo es un esquema interpretativo que selecciona datos de la realidad, las estructura, las pule, las filtra, ¿no es cierto?, decidiendo qué aspectos son importantes, de tal manera que se saca la esencia de una realidad. Algunos otros, como Jimeno Sacristán, refiere que es una representación conceptual simbólica, es decir, uno toma distancia de la realidad y a partir de esta distancia, este alejamiento de la realidad, construye una representación abstracta, simbólica, ¿no es cierto? De tal manera que a partir de este esquema que se ha elaborado, se puede analizar, ver las ventajas y desventajas, seleccionar aspectos positivos y negativos y en consecuencia tomar una decisión. Algunos otros también, como Jiménez Cristán, afirman que está focalizado en las cosas más importantes y aquellas que no lo son, sencillamente no son parte del modelo. También algunos otros hablan que tiene una función estructuradora y teórica. Teórica en el sentido que permanente alimenta la práctica. De ahí que sale de un modelo teórico, ¿no es cierto? Muy bien. Si se dan cuenta, el concepto de modelo pedagógico está relacionado fundamentalmente con la práctica educativa, porque tiene que aterrizar. De ahí que lo que hemos estudiado en pedagogía como conceptos, como discusiones filosóficas, científicas, epistemológicas sobre su naturaleza, aquí aterriza, porque la práctica educativa es la que va a permitir que se plasme todo ese saber objetivo de la pedagogía, se plasme en una realidad concreta. Y se analiza entonces la interacción de los sujetos, quiénes enseñan, quiénes aprenden, en qué contexto, cuáles son los roles asignados a cada uno de los sujetos. Lo otro esencial es la intencionalidad. ¿Para qué se está educando? ¿Cuál es el propósito de la educación? ¿Por qué existe, por ejemplo, el curso de inglés si no estudiamos el chino o mandarín? ¿Por qué estudiamos matemática y no estudiamos pensamiento computacional? Tiene que ver mucho con las intencionalidades, desde los horarios, turnos, etc. También señala los elementos de la práctica, es decir, cómo se conciben los contenidos, los métodos, los recursos de evaluación. A partir de cómo está concebido estos elementos de la práctica, uno puede inferir automáticamente a qué modelo corresponde. Es como que yo les digo, es un celular que tiene tales funciones, se puede hacer tales atribuciones, se puede hacer tales cosas. Ya ustedes inmediatamente dicen, es un smartphone, es un Huawei, etc. ¿No? Como a través de los elementos uno puede inferir de qué modelo estamos hablando. Es decir, en otras palabras, tiene que ver mucho con la finalidad, que es la formación integral de los sujetos. Todos estos elementos nos van a permitir distinguir un modelo de otro modelo, ¿no? Un enfoque de otro enfoque plasmado en la realidad. Entonces, el modelo pedagógico tiene doble propósito. Un propósito inmediato, que es cómo se organizan los distintos elementos de la práctica educativa, si se quiere, el ambiente del aula en la que se articulan recursos, medios, mecanismos, etcétera, que básicamente busca la formación interna de los estudiantes, de los sujetos, ¿no? Lo que se hablaba del saber objetivo pase a ser saber subjetivo. Pero el propósito inmediato a largo plazo es contribuir al desarrollo humano, contribuir a la transformación de la realidad. Como decía Paulo Freire, la educación no cambia a las personas, no cambia el mundo, pero cambia a las personas que cambiarán al mundo. Es decir, pasar del saber subjetivo al saber objetivado y al saber recreado. Y ahí viene el propósito más a largo plazo y con una proyección más grande. El modelo pedagógico, en otras palabras, entonces, ¿qué cosa es? Una representación mental, una compleja representación mental de una realidad que establece una propuesta de cómo debe articularse toda la práctica educativa. Nos permite tener una visión global de la práctica educativa.
y por lo tanto utiliza un lenguaje prescriptivo, es decir, indica cómo debe ser, el deber ser, ¿no es cierto? No necesariamente es el que tiene, pero así debiera ser. Un carro de tal modelo debiera ser así, capaz no lo tiene al 100%, pero debiera ser así, debiera tener tales elementos. En otras palabras, el modelo pedagógico está muy relacionado con los componentes del proceso formativo educativo. Y son estos, por ejemplo, el clima. Qué interesante, qué importante es la interacción entre los sujetos, entre los actores que aprenden, quién enseña, con qué clima interactúan, es vertical, es impositivo, es dialogante, los estudiantes permanecen callados, conversan, ¿cuál es la interacción? El docente es un diosente, es un dios que dice lo que piensa y nadie le puede contradecir. ¿Qué referencias se tiene sobre este rol del estudiante? En fin, también tiene que ver con los propósitos. ¿Para qué están aprendiendo eso? ¿Para qué se le está enseñando algo? Si el profesor enseña algo que él mismo no entiende, no tiene sentido ni lógica. Son los famosos sinsentidos de la educación. Muchas cosas que se hacen porque están en el plan de estudio, porque alguien lo dijo, porque está en la ley, pero que no hay ni un propósito formativo detrás de él. Más bien hay propósitos que deforman al estudiante. Ni hablar de los contenidos, qué aprender, qué enseñar. ¿Quién es el que selecciona el currículo? ¿Quién es el que decide qué sí y qué no se trabaja en el currículo? ¿No es cierto? Eso es importante en el proceso educativo. Las acciones, en qué situaciones hay que aprender, qué métodos hay que utilizar. ¿Es un método discursivo? ¿Es un método usando las tecnologías? ¿Es un método basado en proyectos? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se está trabajando en el aula? ¿No? Y esto te marca un modelo pedagógico. Los recursos, ¿con qué recursos utilizo? Utilizo la pizarra, utilizo el proyector, utilizo ambas cosas, no utilizo recursos. ¿Dónde se enseña? ¿En el aula solamente? ¿A través de libros digitales? ¿Se combino ambos? Todo ello van a ser elementos del proceso educativo junto con la evaluación. Es decir, yo tomo un elemento de este proceso educativo y lo analizo bien, lo abstraigo bien y puedo inferir exactamente qué modelo pedagógico es. Es decir, todos estos elementos están articulados en un modelo pedagógico. En la vida real lo que tenemos en nuestro país es una combinación de varias cosas. Son modelos metidos que forman una yuxtaposición y en algunos casos incluso una amalgama, es decir, están superpuestos, no es que están incorporados adecuadamente. También un modelo pedagógico entonces es una construcción teórica que fundamenta científica e ideológicamente la práctica educativa, que permite interpretar, diseñar la realidad, ajustar la realidad en la cual se desenvuelve el docente. Entonces aquí vienen las tres grandes funciones del modelo pedagógico. Hay una función ilustrativa, traslativa, que básicamente lo que hace es interpretar, es decir, permite explicar los grandes procesos educativos. ¿Listo? Hay otra función que es la función aproximativa, extrapolativa, es aquella que diseña, ¿no es cierto?, hacia el futuro, cómo debe ser, cómo debiera ser. Por ejemplo, ahora se habla de el aprendizaje invertido, ¿no? Como es otra forma de enseñar, no es que en el aula se recibe clases, se estudia, digamos, ¿no? En la casa se hacen las tareas. El aula invertida es al revés. En la casa se estudia y es en el aula en la que se aplica lo que se ha aprendido bajo la mediación del profesor. Y por otro lado, el modelo pedagógico ajusta, es la función transformadora, constructiva, es decir, permite acomodar, adaptar, proponer mejoras para optimizar la práctica educativa. El modelo pedagógico tiene estas tres grandes funciones: interpreta, diseña y ajusta la práctica educativa. Pero hay que distinguir modelo pedagógico del modelo didáctico, modelo educativo y el modelo de instrucción. El modelo educativo, como están viendo, es más macro, más grande, abarca varios elementos, no solamente la parte propiamente de la docencia en el aula. El modelo pedagógico tiene que ver con la práctica educativa, la que se brinda fundamentalmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, vale decir, en el ambiente privilegiado que es el aula. El modelo didáctico es el que está centrado más en los elementos de la enseñanza. En cambio, el modelo de instrucción es aquel que es mucho más pequeño que el modelo didáctico, que fundamentalmente habla de una ruta que se sigue de manera detallada en lo que se ha venido a llamar en algunos casos plan de clase, plan de sesión de aprendizaje, entre otros. Son cuatro conceptos que habría que distinguirlos en el sentido que uno es más grande que el otro y tienen elementos distintos.
Pero cuando hablamos de modelo pedagógico, habría que ver que hay una secuencia, una pirámide de abajo hacia arriba, en la que cuando uno inicia una experiencia, se convierte recién en tendencia pedagógica. No tiene todavía tradición, ni siquiera tiene un posicionamiento, un sustento pedagógico. Es más una iniciativa que se hace de manera aislada seguramente, con muy buenos deseos, pero que falta incluso un sustento teórico. Pero cuando esa tendencia se hace mucho más masiva, encuentran procesos de sistematización, se estructura, incluso se comienza a hacer investigación y por lo tanto deja de ser algo muy aislado y se convierte con mayor cantidad de adeptos, se convierte en una corriente. Pero cuando esa corriente logra tener un sustento teórico, es mucho más concreto, tiene aspectos basados en el currículo, ahí se eleva a modelo pedagógico. Pero si esta misma experiencia sigue construyéndose, sigue teniendo un sustento más científico, es más general, se vuelve más estable y va mucho más allá del currículo, ya no es modelo, se convierte en enfoque pedagógico. Pero cuando este enfoque pedagógico logra atrapar un conjunto de conceptos, de prácticas, incluso de manera inconsciente, se vuelve paradigma. Por ejemplo, ustedes no han visto, el uso del proyector multimedia empezó como una tendencia. Inició de repente un grupo, algunos países, algunas empresas, pero que paulatinamente de tendencia se iba pasando a corriente, y no tanto como el uso en sí del proyector, sino todo lo que supone el uso de las nuevas tecnologías de información y de comunicación, al extremo que después de ser una corriente ya tiene un sustento teórico. De repente es el conectivismo, que es un enfoque moderno del aprendizaje, de la psicología educativa, que habla no solamente de estímulo-respuesta, o sea, otro estímulo, organismo, respuesta, o contexto, estímulo, organismo, respuesta, contexto, sino que habla que estamos en una época muy distinta y hay un fundamento teórico. Y así paulatinamente podría llegar a paradigma. Casi toda la secuencia que han seguido las experiencias educativas han partido de tendencias y pueden llegar en unos casos a ser paradigmas. Nosotros estamos trabajando el modelo pedagógico. ¿Y cuáles han sido los modelos pedagógicos históricos? Han sido básicamente tres. El modelo pedagógico tradicional, centrado básicamente en la persona que enseña, el famoso magistocentrismo, centrado en el profesor, el magister dixi, lo que dice el profesor, lo que dice el educador, el docente, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan Amos Comenio. En un segundo momento ha surgido el modelo pedagógico no directivo, que está centrado en el estudiante y se dice que tiene que tener más libertad. Ya no está centrado en el profesor, sino centrado en el estudiante. Carl Rogers, por ejemplo, que es uno de los grandes educadores y psicólogos, nos habla de ello. Y en los últimos tiempos, ya casi terminando a mediados del siglo XX y todavía dura hasta nuestra fecha, se habla del modelo pedagógico activo, en la que el sujeto que aprende tiene que ser más protagonista de lo que aprende, debe actuar para aprender. María Montessori, entre otros, son los que representarían este modelo. Son los tres grandes modelos históricos, pero en el siglo XXI, ¿cuáles son los modelos pedagógicos contemporáneos? Se podría hablar de tres grandes modelos. El modelo pedagógico tecnicista, que básicamente recupera todo este enfoque sistémico de la educación, todo este nexo estímulo-respuesta, con todo el aporte de la cibernética, del movimiento computacional aplicado a la educación, que básicamente retoma los planteamientos del pragmatismo, el funcionalismo, la teoría de los sistemas, y hay algunos representantes como Brunner, Gagné, entre otros. Este es un modelo que predomina todavía incluso en la enseñanza en algunos colegios y es brillante incluso en la enseñanza en la educación superior. Sin embargo, tiene sus pros y sus contras. El otro modelo es el modelo pedagógico del conocimiento, en el que dice que la práctica educativa tiene un sustento neurofisiológico. De ahí se habla de la neurociencia y todo el aporte que ha permitido el conocimiento del cerebro, de la sociedad del conocimiento, de las estructuras cognitivas, de qué pasa cuando la persona aprende. De allí que el basamento sea en la psicología cognitiva, en el constructivismo más duro, ¿no?, más conservador, en las teorías de Piaget como la psicogenética o en la teoría de las inteligencias múltiples, conocida como TIN. Entonces, todas estas concepciones están centradas en el modelo pedagógico del conocimiento. Y recientemente ha surgido este modelo de la pedagogía histórico-crítica, o llamada también pedagogía crítica, en la que afirma que la práctica educativa es un proceso de liberación personal y social, y se toma mucho en cuenta el contexto, la cultura, y cómo es posible que
el ser humano, al ser educado, pueda transformar al mundo, y al transformar el mundo se transforma él mismo. De allí que se base en los enfoques del sociocultural, sociopolítico, de la educación popular, de la pedagogía crítica, incluso de la pedagogía de la liberación. Representantes de Aristóteles, Peter, Vygotsky, Freire, entre otros. Esos serían los tres modelos pedagógicos contemporáneos que de otra forma están presentes en el campo educativo. En otras palabras, los modelos pedagógicos nos brindan una representación del mundo real, del mundo educativo, pero al mismo tiempo son modelos dinámicos, porque en determinados momentos podemos imaginar un modelo que permita transformar la realidad. No es un proceso de práctica-teoría, sino que incluso desde la teoría se puede construir un modelo para transformar la práctica. Tiene ese circuito de trabajo.